¿Qué tal con todos? Bienvenidos a otro video, en este caso sobre ecuaciones diferenciales. Este video será de introducción hacia este gran tema. Vamos a conocer algunas clasificaciones, algunos conceptos, algunas definiciones, utilidades y de cómo vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Principalmente ya sabemos que es una ecuación. Una ecuación es un conjunto en el que contiene tanto variables y una igualdad. Bueno, en este caso, para darles un ejemplo, aquí está una simple ecuación. Una ecuación con una incógnita, una variable. Bueno, eso es una ecuación. Ahora hablando sobre ecuaciones diferenciales, un concepto, una ecuación matemática que relaciona una función, su variable o variables y sus derivadas, para más o menos dándonos cuenta de lo que interviene en esta ecuación diferencial. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Nos dice que relaciona una función, sus variables y sus derivadas. Ahora, en función, ¿qué sabemos que es una función? La notación de una función puede estar dada de la siguiente manera. La más conocida es la función respecto a x. Puede también estar cambiado la letra. Una función g respecto a x. Si estamos trabajando en un problema que estamos utilizando el tiempo, podría estar de la siguiente manera. Una función respecto al tiempo. O además sabemos que una función f de x también se lo conoce de la siguiente manera, que es igual a esto, a y. Entonces, ¿a qué nos referimos al momento que decimos su variable? Es decir, la variable independiente de la función. En este caso, la variable independiente es x, aquí también es x, aquí es t. Y aquí generalmente, en la mayoría de los casos, esta notación de función con la letra y igual está en función de x, es decir, su variable independiente es de x. Ahora, ¿qué nos referimos al decir derivadas? Es decir, la derivada de las funciones. En el primer caso tenemos f de x. Puede estar su derivada de la siguiente manera. F' de x, como se lo conoce habitualmente. G' de x. F' de t o y'. Otra notación igual conocida es con sus diferenciales. En este caso sería también es igual a la derivada de y respecto a x. En este caso también es igual a la derivada de y respecto a x. Entonces ya tenemos conocimiento de que se trata una función, una variable y sus derivadas. De eso va a estar compuesta una ecuación diferencial. Entonces, cuando tengamos todos estos tres elementos, sabremos que estamos en un caso de ecuación diferencial. Ahora vamos con unos ejemplos. En este caso, identificar de estas ecuaciones cuáles son diferenciales. En el primer caso podemos ver que tenemos un diferencial, una derivada de la función. Entonces, listo, ya tengo la derivada, tengo mi función, tengo la derivada y que me faltaba la variable. Entonces esto es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial. Aquí tengo las derivadas, tengo la función, tengo la variable. Es una ecuación diferencial. En este tengo la función, tengo la derivada, tengo la variable. Es una ecuación diferencial. En este caso tengo la variable, tengo la función, pero no tengo derivadas. Tan solamente es una ecuación. Entonces no es una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué significa resolver una ecuación diferencial? Sabemos en este caso, utilizando el ejemplo anterior, y de x más 2x igual a 1. Ok, aquí tenemos una ecuación diferencial, está compuesta por derivadas, por su función y por su variable. ¿Qué significa encontrar una función
¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Es encontrar una función que satisfaga la ecuación. Es decir, ya tengo esta, ¿verdad? Necesito encontrar una función y de x, la cual yo no conozco, la cual satisfaga toda esta ecuación. ¿Qué quiere decir que satisfaga? Por ejemplo, tengo una ecuación, una ecuación simple, ¿va? Resolviendo esto, que me da que x es igual a menos 1. Ahora, entonces sé que para un valor de x igual a menos 1 se cumple esta ecuación. Porque si yo reemplazo aquí menos 1, en el miembro izquierdo me va a quedar igual a 1 y en el derecho es igual a 1. Entonces, ese valor de x, del cual es menos 1, me satisface esta ecuación. En cambio, en una ecuación diferencial encontramos una función. Esta función hay que aclarar que debe ser continua. Entonces yo encuentro esta función y en la ecuación veo que está la primera derivada de esa función, y si yo al reemplazar encuentro una igualdad, entonces esa función satisface esa ecuación diferencial. Por ejemplo, yo tengo la siguiente ecuación diferencial: y' de x es igual a 2x al cuadrado. Es una ecuación diferencial. Tengo la derivada, tengo la variable y también la función. Ahora, antes de conocer los métodos de resolución y todo lo que vamos a ver más adelante, yo ya me anticipo y digo que la función que satisface esa ecuación diferencial es la siguiente. Ok, ¿cómo me doy cuenta que en realidad esta función satisface a mi ecuación diferencial? Encontré esta función y de x. Ahora, para reemplazar en esta ecuación me pide la derivada de y de x. Entonces derivo la derivada de 2x al cubo sobre 3. El exponente baja a multiplicar y resto a 1 el exponente. Entonces me quedaría 6x al cuadrado sobre 3. Simplifico, lo cual me queda 2x al cuadrado. Ya sé que la derivada de la función que yo digo que cumple la ecuación es 2x al cuadrado. Entonces reemplazo aquí. 2x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado. Como ven, tengo una igualdad, una verdad. Entonces confirmo que esta función que yo dije satisface esta ecuación diferencial. Entonces más o menos eso es lo que se va a buscar al resolver una ecuación diferencial. Ahora, estas ecuaciones diferenciales también se clasifican dependiendo de algunos parámetros. El primero que vamos a ver es por el tipo. Una ecuación diferencial puede ser una ecuación diferencial ordinaria o una ecuación diferencial parcial. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Ya sabemos que es una ecuación diferencial. Ahora, al tratarse de una EDO conocida por sus siglas de ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación diferencial la cual su variable dependiente está función o respecto a una sola variable independiente. Es decir, esta función, sus derivadas y todo eso están en función de una sola variable independiente. Como pueden ver en este ejemplo, la variable independiente es x, solo es x. En el de acá tenemos otra ecuación diferencial. ¿Cuál es la variable independiente? Es x. Tan solo está respecto a una variable independiente. De igual manera, en este tercer ejemplo está en función de x, en función de x. Ahora, eso es una ecuación diferencial ordinaria, que la variable dependiente, o sea, su función, sus derivadas, están en función o respecto a una sola variable independiente. Ahora, ¿qué quiere decir una ecuación diferencial parcial o EDP? Es una ecuación diferencial en la cual la variable dependiente, ya sea su función, sus derivadas, están respecto a una o más variables independientes. En este caso estamos hablando de campos vectoriales. Tengo un campo vectorial que está en función de x, de y y de z. Entonces, una ecuación diferencial parcial conocida es la ecuación diferencial parcial de Laplace, en donde tengo que
la segunda derivada parcial respecto a x de mi campo vectorial w, x, y, z, más la segunda derivada parcial de mi campo vectorial respecto a y, más la segunda derivada parcial de mi campo vectorial respecto a z, igual a 0. Como pueden ver, un campo vectorial está en función no solo de una variable, sino en este caso de 3, en R3, x, y, z. Para la resolución de esto ya es un tema más avanzado de lo que se va a ver primero con ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es el objetivo principal. Entonces, ya las ecuaciones diferenciales clasificadas por su tipo, en E2 o EDP. Ahora, clasificarlas por su orden. ¿Qué quiere decir por su orden? En este caso va a ser importante la mayor derivada que se encuentra en la ecuación diferencial. Aquí nos hacemos referencia a una ecuación diferencial de primer orden. Como sabemos, la ecuación diferencial es una función que contiene derivadas, que contiene la función y que contiene la variable de primer orden. Es decir, que el mayor orden de derivada en esta ecuación diferencial va a ser 1. Aquí tenemos la primera derivada de y respecto a x, la primera. Ahora de segundo orden, igual como se dijo anteriormente, significa que el mayor orden de derivadas dentro de la ecuación diferencial, en este caso es 2. ¿Por qué? Porque tengo la segunda derivada de y respecto a x de mi función, a pesar de que aquí también tengo otra derivada, pero tan solo es la primera. Entonces me fijo en la de mayor orden, en este caso la segunda. Ahora de orden n, tengo que la enésima derivada de y respecto a x y está compuesta por, como se vio anteriormente, hasta llegar a la primera derivada de x, la función y la variable, lo que significa hacer una ecuación diferencial. Entonces veo que el orden de la mayor derivada es n, entonces digo que es una ecuación diferencial de orden n. Ahora, para más o menos entender esto, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el primero. Veamos que si es una ecuación diferencial. Tenemos la función, en este caso es x, la variable es t y las derivadas de la función. Tenemos tercera, segunda y primera. Aquí que tenemos la tercera derivada de x respecto a t. Aquí la segunda, aquí la primera. Entonces me fijo al mayor orden. Veo que es 3, la tercera derivada. Entonces, ¿qué digo? Que es una EDO de tercer orden. Ahora vamos con la siguiente. Como ya sabemos del anterior, aquí me fijo, veo que existe la segunda derivada, aquí tan solo está la función. Entonces digo que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Por qué ordinaria? Porque en la ecuación diferencial la variable dependiente está respecto a tan solo una variable independiente, en este caso el tiempo t. Ahora en este un poco más confuso, digamos. Tenemos la segunda derivada de y respecto a x más 5, la derivada de y respecto a x elevado al cubo, menos 4y de x es igual a e a la x. Entonces podrían decir la mayor derivada que tiene es 3, pero estarían cometiendo un error porque este tan solo es un exponente que abarca toda la derivada. No significa que sea el orden de la derivada. Aquí tan solo tengo la primera derivada y ya, solo que está elevada al cubo. Eso no significa nada. Pero podemos ver acá que tengo la segunda derivada. Entonces tengo la segunda en este caso, aquí la primera que tan solo está elevado al cubo. Entonces el orden de esta derivada sigue siendo de segundo orden. Listo, entonces ahí más o menos que se quede claro a qué se refiere al orden de la derivada. Ahora, otra clasificación de las ecuaciones diferenciales es por su linealidad. ¿Qué quiere decir que una ecuación diferencial sea lineal? Es lineal si se puede escribir de la siguiente forma. Entonces vemos que se escribe de la siguiente forma. Este an de x es una función que está respecto a mi variable independiente, es decir, a x, en función de x.
Aquí tengo la derivada enésima de mi función de mi variable dependiente o de mi función y continúo. Obtengo otro coeficiente respecto a la variable independiente, tengo derivadas más puntos suspensivos hasta llegar a un coeficiente sub 1 respecto a x con la primera derivada de y respecto a x y continúo. Aquí tengo un g de x. ¿Qué es este g de x? Es una función igual respecto a x. Ahora de aquí van a ser otro tipo de clasificación, es decir, yo puedo clasificarla a una ecuación diferencial si es homogénea o no homogénea. Aquí las abreviaturas. ¿Cómo sé que es homogénea? Homogénea va a ser una ecuación en donde el g de x es igual a 0 y no homogénea va a ser cuando el g de x sea distinto de 0. Es decir, si este g de x es igual a 0, es homogéneo. Si este g de x es distinto de 0, entonces es una no homogénea. Entonces continuamos, ya clasificamos en un ratito si es una ecuación diferencial homogénea, cuando es no homogénea. Entonces, retomando lo anterior, es lineal si se puede escribir de esta forma. Ahora, ¿qué propiedades tiene una ecuación diferencial lineal? ¿O cómo me doy cuenta que una ecuación diferencial es lineal? Con dos propiedades. Es lineal cuando el grado tiene un grado de exponente 1, la variable dependiente y sus derivadas. Es decir, yo tengo una ecuación diferencial y' de x más 3 y de x es igual a 0. ¿Qué quiere decir la primera propiedad? El grado de la variable dependiente y sus derivadas debe ser 1. Como pueden ver, aquí el grado de la primera derivada es 1. El grado de la función es 1. ¿Qué pasa si yo aquí encuentro un 2? Ya no es lineal. ¿Qué pasa si yo aquí la función y de x está elevada al cuadrado? Ya no es lineal. Entonces, lo que nos dice la primera propiedad, que el grado de la variable dependiente, o sea la función y sus derivadas, debe ser de exponente 1. La segunda propiedad me dice que cada coeficiente solo depende de x, es decir, de la variable independiente. ¿A qué hago referencia a cada coeficiente? Comenzamos diciendo que una ecuación diferencial es lineal si se escribe de la siguiente manera. Entonces, fijándonos en la segunda propiedad, nos dice cada coeficiente solo depende de x. Es decir, de la anterior forma que escribimos el enésimo coeficiente respecto a x y continuamos. Todos estos coeficientes van a estar respecto a x, o bueno, generalmente x, pero definitivamente deben estar respecto a la variable independiente. Si yo me encuentro la variable dependiente dentro de esos coeficientes, puedo decir que ya no es lineal. Entonces, estas dos cosas se deben cumplir para que una ecuación diferencial sea lineal. Para que quede un poco más claro, iremos con ejemplos. Ok, la primera. Bueno, ya sabemos que es una ecuación diferencial, está incluida derivada, está incluida variable independiente y la función. Ahora, clasifiquemos. Ya como un repaso general del video, clasifiquemos estas ecuaciones diferenciales. Ya sabemos 3 formas de clasificar o hasta 4. Entonces, comenzamos con la primera que vimos. Por su tipo. Veo que toda la ecuación, la variable dependiente está respecto a una sola variable independiente. Entonces ya puedo decir que es una EDO. Ahora vamos por el grado o el orden. Veo que el orden de la máxima derivada es 1. Aquí tengo la primera derivada, no hay más. Entonces es una EDO de primer orden. Ahora vamos con la linealidad.
Veo que el máximo exponente de la función o sus derivadas es 1. Aquí es 1, bacán. Aquí es 1, bacán. Tengo un 1, solo que no se escribe bacán. Se cumple la primera propiedad. Ahora que los coeficientes estén tan solo respecto a x. Veo que este coeficiente es 1 más y de x. Todo este es el coeficiente, retomando a la anterior notación, a n, que acompaña a la función o a sus derivadas. Entonces me doy cuenta que este coeficiente no está dependiendo solo de la variable independiente, sino aquí también está la función, la variable dependiente. Se supone que este coeficiente debe estar respecto a x, tan solo a x y a la variable independiente. No puede estar a la variable dependiente o la función. Entonces puedo decir que no es lineal. Así se haya cumplido la primera propiedad de que el máximo exponente de la función o sus derivadas sea 1. Ya la segunda propiedad no se me cumple, de que los coeficientes que acompañan a la función o a sus derivadas estén respecto a x. Ok, como veo que el término de la derecha no es 0, entonces puedo afirmar que es una EDO de primer orden, no lineal, y también no es homogénea, porque en este caso mi g de x es distinto de 0. Vamos con la segunda. Clasificamos, es una EDO, ¿por qué? Porque las variables dependientes o la función está respecto a solo una variable independiente que es x. Entonces bacán, es una EDO. El orden, veo que el máximo orden de sus derivadas es 2. Tengo la segunda derivada de y respecto a x. Es de segundo orden. Ahora la linealidad. Veo la primera propiedad. Aquí el máximo exponente es 1, solo que no se escribe. Está elevado a la 1, así. Aquí también y aquí también. Entonces, se cumple la primera propiedad. Con la segunda, veamos si las funciones si la función y sus derivadas, los coeficientes están respecto a x. Aquí se sobreentiende que es un 1. Ese 1 puede ser una constante o una función respecto a x. Entonces en este caso es una constante, está bien. Aquí también una constante, está bien. Aquí también un 1, está bien. Entonces se cumplen las dos propiedades. La primera, de que el exponente de su función y sus derivadas sea máximo 1. Y la segunda, que los coeficientes estén respecto a x o que sean una constante. Entonces es una EDO de segunda orden lineal. En este caso el g de x es igual a 0, homogénea. Con el tercer ejemplo, sabemos que es una ecuación diferencial, tiene variables, su función y sus derivadas. Y además, en la primera clasificación, la variable dependiente está en función de solo una variable independiente, entonces es una EDO. El orden, veo que tan solo tiene la primera derivada, entonces de primer orden. Aquí está, la derivada es de orden 1, solo tengo la primera. Ahora, ¿es lineal o no? Veo, a ver, la primera propiedad, el exponente en esta derivada es 1, el exponente en mi función es 1, entonces ya se cumple la primera propiedad. Ahora, continuamos con el segundo punto, que los coeficientes estén respecto a x. Bacán, o en este caso tengo una constante y una función x. Aquí está un 1, entonces no hay problema, es lineal, porque los coeficientes tan solo están respecto a x o son una constante, no está involucrada mi variable independiente. Y al último vemos que el g de x es distinto de 0, entonces no es homogéneo. Vamos con la siguiente. Veo que es una ecuación diferencial, que está la variable dependiente respecto a una sola variable independiente, entonces es una EDO. Veo que el máximo orden de sus derivadas en esta ecuación diferencial es de segundo orden, porque hay hasta una segunda derivada. Ahora, ¿es lineal o no lineal? Aquí veo que el coeficiente está bien, se cumple, es una constante, se sobreentiende que es 1.
Pero aquí, ¿qué tenemos? Sabemos que el seno es una función periódica, entonces no va a ser lineal. Y además veo que el ángulo de este seno es la variable dependiente, entonces no se cumple lo segundo. Por ende no es una ecuación lineal, entonces es una no lineal. Y en este caso es homogénea porque el g de x es igual a 0. Por último, este que tiene algo singular, no está visto como lo hemos tratado anteriormente. Dirán, ¿y aquí dónde está la derivada? No, no hay derivadas, no es una EDO. Pues sí es, tan solo que es una ecuación con diferenciales. Y esto lo puedo reescribir como una ecuación diferencial con sus respectivas derivadas. Ojo, para hacer esto no podemos decir fácil, tan solo divido para de x, se me simplifica y aquí ya tengo la derivada. No, eso es un error, no se puede hacer eso. Entonces tan solo utilizamos una acotación de que esta ecuación con diferenciales se puede escribir de una forma con derivadas, la cual utilizamos que es semejante a esto. Entonces no pasamos a dividir nada, tan solo ya lo escribimos directamente. Para verlo, tan solo para verlo de una forma más fácil, podemos decir que sí, se dividió para dx, pero eso no se puede hacer. Es un error matemático que estaría prohibido. Entonces solo hacemos el uso de la notación que es semejante a esto. Ya tengo una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tengo la variable, tengo la función, tengo derivadas. Ahora clasificando a esta, veo que es una EDO porque está la variable dependiente respecto a una sola variable independiente. Luego el orden, veo que aquí tan solo hay la primera derivada, entonces es de primer orden. Ahora, ¿es lineal o no lineal? Aquí está un 1, se sobreentiende que está un 1, es decir, una constante. Y aquí está una función, 4x. Entonces se cumple que sus coeficientes son funciones respecto a x o constantes. Entonces, y la primera también, que el máximo de sus exponentes es 1. Aquí es 1, aquí es 1. Entonces es lineal. Y como veo que el g de x, generalizando el g de x es igual a 0, entonces es una homogénea. Es una EDO de primer orden lineal homogénea. Y eso es todo. Eso para adentrarnos al mundo de las ecuaciones diferenciales. Ya conocimos su clasificación, ya conocimos de qué se trata, qué vamos a encontrar al resolver una ecuación diferencial. Estas ecuaciones diferenciales se usan en diversos mecanismos de física. Yo que sé, tienes un aparato y necesitas conocer tal función, y mediante el uso de ecuaciones diferenciales encuentras soluciones, familias de soluciones que van a ser de uso para ese equipo. Entonces hay múltiples usos de las ecuaciones diferenciales. Pero primeramente lo básico es conocer de qué se trata, cómo se clasifica. Estos videos van a estar tan solamente tratados de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y vamos a ver cómo se resuelven las de primer orden, las de segundo orden, las homogéneas, las no homogéneas y las distintas clasificaciones. Y eso vendría a ser todo. Gracias.